¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Ya estamos en nuestra segunda sesión de la semana y el día de hoy tenemos que trabajar un tema ampliamente popular y al mismo tiempo ampliamente desconocido. Pero antes de iniciar, quiero hacerte un pequeño aviso o promoción. Si tienes algunas dudas con el inglés o si te gustaría ver un poco más de diversidad con respecto a cómo practicar tu inglés, te recomiendo el canal de Monkey English, que es uno de los canales de uno de mis amigos maestros que tiene como una gran cantidad de ejemplos de cómo usar expresiones cotidianas de la vida diaria. Te estoy dejando aquí arriba el enlace para que lo puedas visitar y ojalá te ayude también para mejorar tu inglés. Y hablando de inglés, precisamente nuestro tema del día de hoy tiene que ver con los Estados Unidos y con algo de lo que ellos hablan muchísimo, que es Vietnam. Y bueno, para empezar, ¿dónde está Vietnam o qué es Vietnam? Me imagino que tú has escuchado alguna vez eso o algo como los recuerdos de Vietnam. Porque pues de otra manera estarías como muy fuera del ambiente de los memes y toda la cosa. Pero en realidad Vietnam es un país muy pequeño que se encuentra muy pegado a China y que realmente no es como de gran importancia para el planeta. Pero para los Estados Unidos es un tema muy complicado del cual hablar. Entonces, incluso, bueno, me imagino que si tienes algún tío o algún familiar que le encanten las películas de guerra, de los soldados que están disparando todo el tiempo, sabrás que las películas de guerra de los estadounidenses se desarrollan en dos momentos históricos. Si no es durante la Segunda Guerra Mundial, es durante la Guerra de Vietnam. Y si no lo crees, pues mira nada más el número de películas que se han hecho con respecto al tema una y otra vez. Y es común encontrarlo en todas partes. Así que vamos a trabajar eso como el tema del día de hoy. Y pues para hacerlo sencillo, el día de hoy solamente tenemos 3 antecedentes. Nuestro primer antecedente tiene que ver con algo que se llama la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una forma de pensar creada desde el cuarto presidente de los Estados Unidos y que básicamente dice que los Estados Unidos deben de defender a los pueblos de América continente, de la influencia europea. Cuando esta doctrina fue creada, realmente nadie le puso atención ni le hizo caso, porque en ese entonces, pues Estados Unidos era solamente un grupo de colonias que pues incluso era menos importante que Cuba. Pero conforme fue pasando el tiempo y se fue creando el gigante que hoy en día conocemos, los estadounidenses se tomaron esta doctrina como una misión, es decir, ellos deben de proteger a América de cualquier amenaza exterior. Aunque eso no se escuche muy protector, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el principal país del mundo, extendió su pensamiento de la doctrina Monroe, ya no a proteger como tal a América, sino a proteger el planeta entero, a lo que ellos consideraran amenazante. Y como ya habrás visto en las clases anteriores, la amenaza más grande que había era el comunismo. Eso significaba que los Estados Unidos iban a combatir el comunismo, estuvieran donde estuvieran. Vietnam es un pequeño país que se encuentra exactamente abajo de China. Digamos que cruzando las Filipinas puedes llegar. Es un país muy pequeño y se podría decir que geográficamente no es tan importante. También es un país muy viejo. Durante muchos años fue gobernado por China hasta que en el siglo X logró hacerse de su independencia y se confirmó como un solo país. Durante el siglo XIX fue colonizado por los franceses y junto con los otros países que tiene al lado se convirtió en un solo territorio que se llamó la Indochina francesa. Bueno, en la Indochina francesa se podían cultivar muchas cosas, desde el caucho que ya vimos en clases anteriores hasta el tabaco o el opio. Es por ello que para Francia la Indochina era tan importante como la India lo era para Inglaterra o el Congo para Bélgica. Entonces trataron de mantenerla y custodiarla el mayor tiempo posible. El tercer antecedente tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron el territorio de Indochina y al invadirlo empezaron a pelear contra los franceses. En ese momento, en Vietnam se creó un movimiento de resistencia nacionalista que se llamó el Viet Minh. El Viet Minh combatió tanto a franceses como a japoneses, porque no solamente quería que los japoneses no gobernaran ahí, también quería expulsar a los franceses del territorio. Como tú lo recuerdas, a los franceses les fue muy mal durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para poder retener la que era su colonia más importante, pidieron ayuda a otras potencias.
Inglaterra no quiso ayudar porque estaba con el problema de la India y el único país que lo respaldó, al menos de manera económica y durante bastante tiempo, fueron los Estados Unidos. Recuerda, para que podamos avanzar bien en el tema te deben de quedar bien claras esas tres cosas. Lo primero, que es la doctrina Monroe. Lo segunda, que es Vietnam o dónde está Vietnam. Y lo tercera, que es el Vietnam y qué influencia tuvo durante la guerra. Si ya estamos listos con eso, entonces sí, avancemos para el tema. La guerra de Vietnam como tal se empezó a pelear aproximadamente en 1955. Para esto, en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas comenzaron a independizarse de los franceses. Los franceses dilataron mucho este proceso y por eso la guerra va a empezar 10 años después. Al final, como ya estaban demasiado debilitados, no pudieron hacerse cargo como tal y decidieron salir del país. En el momento en el que salen del país, empiezan la transición y se fundan tres países. Por una parte va a ser Vietnam, por otra parte va a ser Laos y por otra parte va a ser Camboya. Bueno, en realidad son cuatro, porque Vietnam lo van a partir a la mitad. El Viet Minh era apoyado por el Partido Comunista, es decir, con la ideología de la Unión Soviética. Entonces Vietnam se va a partir en dos. Por una parte Vietnam del Norte, que le va a corresponder a los comunistas, y por otra parte Vietnam del Sur, que es capitalista. En el momento en que los franceses salen, Vietnam del Sur se queda solo y los Estados Unidos deciden tomar la protección de ese gobierno para evitar que el comunismo se expanda, siguiendo los designios de la doctrina Monroe. Entonces, a pesar de que se iba a hacer un plebiscito, es decir, una encuesta, para decidir si se unían o no los dos países, esto nunca llegó debido a que se inició la guerra entre ambas partes. Así es como inicia la guerra de Vietnam. Por una parte está Vietnam del Norte y por otra parte está Vietnam del Sur. Adentro de Vietnam del Sur, dentro de su mismo país, se va a formar un ejército guerrillero que busca la independencia y busca la anexión con el norte. Este ejército lo van a conocer popularmente como el Viet Cong, y el Viet Cong es una guerrilla. Los Estados Unidos, para poder contrarrestar esto, empiezan a dejar de mandar, no solamente mandar dinero, sino a empezar a mandar soldados y en gran cantidad. En algún momento durante la guerra de Vietnam, los soldados llegaron a ser 500.000 de estadounidenses dentro del territorio, y casi toda la guerra se peleó dentro del territorio de Vietnam del Sur. Los estadounidenses naturalmente eran mejores, más entrenados, tenían mayor tecnología, llevaron helicópteros, cazas, barcos, todo su arsenal. Pero el Viet Cong era una guerrilla que peleaba especialmente bajo tierra y eran muy resistentes. Además recibían apoyo económico y apoyo humano tanto de Vietnam del Norte como de China, que ya estaba gobernada por Mao Zedong. La guerra se extendía durante un tiempo, pero al final, en 1968, habría alcanzado un punto de tensión máximo, debido a que los Estados Unidos habían invadido demasiado y estaban dándole la vuelta a la guerra. Los aliados del Viet Cong y Vietnam del Norte decidieron organizar una ofensiva particular, es decir, que todos atacaran al mismo tiempo. Esta ofensiva va a recibir el nombre de la Ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet tenía como objetivo acabar la guerra en un solo golpe, es decir, hacer un ataque simultáneo para derrotar al ejército de Vietnam del Sur. Y la estrategia salió muy mal, porque la ofensiva del Tet fue un fracaso, murieron cerca de 50.000 vietnamitas del norte y el Viet Cong desapareció. Por el otro lado, solamente unos 4.000 estadounidenses murieron, y básicamente eso podía definir la guerra. Sin embargo, esa derrota significó la victoria contra los Estados Unidos. Exactamente en el otro lado del planeta, los Estados Unidos, mediante la televisión, daban explicaciones acerca de que estaban ganando contra los monstruos de Vietnam y de que la guerra iba muy bien y que en realidad era algo muy sencillo porque el país pues en realidad es un país agrícola, era un país muy pobre. También hay que decir que la guerra de Vietnam fue de la primera guerra televisada de la historia.
y los estadounidenses de a poco se dieron cuenta que no era una guerra justa. Sus soldados, que siempre habían tenido en el concepto de gente muy heroica, cometían actos no muy decentes dentro del territorio vietnamita. Y además, cuando fue la ofensiva del Tet, la prensa y en realidad los medios de comunicación reportaron las bajas de los estadounidenses. A pesar de que el gobierno dijo que había exterminado por completo al Vietcong y habían ganado la guerra, en realidad los estadounidenses protestaron porque esos 4,000 soldados no tenían por qué haber muerto lejos de su territorio. El año de 1968 es muy especial porque entonces los Estados Unidos se van a lanzar a las calles para protestar por el final de la guerra y para regresar a los soldados que no solamente eran los muertos, sino también los heridos o los que habían quedado con síndrome de trauma, post-trauma. El gobierno no supo manejar esto. Por más que intentó, no logró disminuir las protestas y entonces el presidente tuvo que actuar en reversa y empezar a sacar a los soldados de Estados Unidos de Vietnam. A pesar de que habían perdido la ofensiva del Tet, el Vietnam del Norte no había sido destruido y solamente tuvo que esperar unos años a que el ejército estadounidense se retirara por completo para entonces atacar al débil ejército del sur y ganar la guerra. Al final, entonces, el ejército de Vietnam del Norte y los comunistas ganaron la pelea y para Estados Unidos la derrota moral fue horrible porque por una parte le hicieron ver al mundo que no eran un país pues tan invencible, porque si un país agrícola y pequeño les pudo hacer un daño tan grande, que no podría ser una potencia como la Unión Soviética. Y por otra parte, también el mapa va a cambiar porque esto va a obligar a los Estados Unidos a intervenir en más partes. Pero para ellos, Vietnam es una cuestión muy dolorosa, que hasta la fecha, mencionarla sigue siendo un tema de polémica. Y los estadounidenses, por eso han hecho tantas películas para hacerse ver como los buenos de la historia, cuando en realidad esa derrota fue lo que más les ha calado en toda su historia. Bien, hoy sí tenemos una pequeña tarea. Ve a tu libro, en la página 106 hay un resumen muy escueto de exactamente lo que acabamos de hablar. Compara ambos textos, bueno, lo que acabas de escuchar con lo que vas a leer, para que veas qué tanto coinciden las formas de ver la guerra de Vietnam. Y si te diste cuenta, hoy no hablamos de personajes importantes, porque esa parte quiero que la hagas tú. Ho Chi Minh era el líder del Vietnam del Norte y posiblemente uno de los pensadores también más importantes de esa parte del continente. Tu misión es investigar acerca de su vida, qué es lo que hizo, qué tuvo que ver en este conflicto, en qué estuvo mezclado, y tenerlo en tu libreta para que nos ayude a rememorar esta situación. No olvides suscribirte y dejar tu like y ojalá que te estén gustando estas sesiones. Seguimos avanzando en la Guerra Fría, aún tenemos un puñado de cosas que ver antes de llegar a la final del conflicto. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto.